Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de agosto y por este mes he decidido mantener esta temática de verano, pero en vez de Italia nos vamos a pasar a Japón. Y es que el mes pasado Notebook Therapy lanzó una nueva colección de su línea Hinoki inspirado en el verano en Japón, que de hecho es una colección muy bonita. Voy a mostrarles rápidamente cada uno de estos productos y el primero es este set de sellos de madera. Trae un total de 8 sellos de diferentes tamaños e ilustraciones y la calidad es impresionante. Estos me gusta usarlos mucho más para mi journal en vez de mi bullet journal porque siento que se integran más a la hora de escribir. Sin embargo, también los estoy utilizando para mi planeación semanal. Y otro producto de este lanzamiento es este set de stickers. Trae un total de 4 hojitas y mi favorito sin duda alguna fue el de los diseños de animalitos. Son diseños súper bonitos y tiernos. Y además tiene este efecto holográfico que le da un detalle muy bonito a los stickers. Y por último tenemos este set de cintas PET. Son un total de 3 cintas, cada una tiene un diseño diferente y tamaño diferente. Y sin duda mi favorita fue esta con diseño de cinta o bordado. De hecho la estuve utilizando muchísimo para esta planeación y lo que me gusta de esta colección es que en verdad tiene muchos elementos decorativos inspirados en Japón como las hortensias, también hay unas campanas de viento muy bonitas, así que bueno, si estás interesado en algún producto de esta nueva colección te voy a estar dejando el link directo en la descripción de este video, así como mi código de descuento para que ahorres un poco más. Antes de continuar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, con ello vamos a comenzar. Como les mencioné hace un momento, este mes está inspirado en el verano en Japón y la idea surgió a partir de una foto que vi en Pinterest donde se veía una estación de tren rodeada de mucha vegetación y me encantó esa vibra tan tranquila y natural, así que quise recrearlo un poco para esta escena y darle obviamente mi toque personal, así que voy a estar usando los stickers de Notebook Therapy para complementar la decoración, especialmente con algunas hortensias y algunos personajes que tengo que admitir son demasiado tiernos. Y primero dibujé una pequeña valla con arbustos al fondo para comenzar a darle forma a esta portada y esta primera hoja la voy a estar recortando porque quiero crear un efecto de doble portada, algo que suelo hacer a menudo en mis planeaciones, pero en vez de arbustos suelo hacer ventanas. Una vez que terminé de trazarlo, ahora sí voy a comenzar a pintarlo únicamente de los arbustos para abajo, como es la valla y el caminito con algunas piedras. También estoy intentando darle algo de textura al camino para que se vea más interesante. Una vez que terminé de pintar esta parte, voy a recortar con mucho cuidado la silueta de los arbustos para crear este efecto de doble portada como les mencioné, y como pueden ver ya tengo trazado el fondo de la siguiente hoja con lápiz, así que ahora solo queda delinearlo con un bolígrafo en color café. Esta parte la voy a omitir para ir un poco más rápido y así quedaría el trazado. La verdad es que a primera vista está bastante bonito el resultado, pero ahora toca darle color a esta portada y para la paleta de colores opté por usar colores neutros como cafecitos, grises y todos sus derivados. De hecho, por un momento opté por pintarlo como tipo acuarela, pero aún no soy muy experta en ello y no quería experimentar y que después no me gustara, pero prometo ir practicando. Por cierto, ¿ustedes qué hacen en sus vacaciones? Siempre les cuento que aquí donde yo vivo el verano es muy caluroso. A veces llega a ser tan insoportable que mucha gente se va a la playa o a los cenotes para refrescarse. Yo la verdad siempre he sido algo miedosa para los cenotes. Muchos de ellos son oscuros y están bajo la tierra, así que prefiero mil veces ir a la playa. De hecho, fui el otro fin de semana y el mar estaba bastante tranquilo. Comí pescado frito y fue un fin de semana muy relajante y agradable. Pero bueno, coméntenme ustedes qué hacen en verano, aprovechan las vacaciones antes de regresar a clase o ya están trabajando y los fines de semana lo usan para salir. Déjenme ideas de planes para disfrutar este verano, me encantaría leerlos. Y ya que estamos en modo recomendación, últimamente me ha encantado comer yogur griego de vainilla con pedacitos de mango. Les juro que es lo más delicioso como snack. La verdad es que yo siempre ando intentando cuidar mi alimentación y siempre me recomendaron el yogur griego, pero la verdad es que sabe muy simple, al menos el natural, así que yo le agrego los toppings para hacerlo más rico y esta combinación en especial me encanta, además que refresca muchísimo. Una vez que terminé de pintar, pasé a colocar estas cintas decorativas en la hoja de al lado, que será mi página de inspiración. Bueno, en realidad este mes no incluí una frase como suelo hacer, sino que hice un pequeño calendario y de todas formas quise decorarlo con diseños bonitos. También comencé a colocar los stickers en la portada para ir integrándolos poco a poco, como este señor gato que es demasiado tierno, hasta trae un maletín como si fuera a ir al trabajo, y en la valla pegué algunas hortensias que siento que le dan muchísima vida al dibujo.
dibujo. En la parte del caminito también agregué otros personajes como unos conejitos, que en verdad estas ilustraciones son tan bonitas. Me encanta lo tierno que se ve todo en conjunto. Tal vez en cámara no se note tanto, ahí sí te fallé un poco porque los stickers son en tonos pastel o cremita y se pierden un poco con el fondo, por eso decidí agregarles un poco de sombra para que resaltara un poco más. Aún así en persona se ve increíble y sin duda esta portada se ha convertido en una de mis favoritas. Casi olvido mencionarlo, pero también pinté la parte de atrás de la valla y decoré con más stickers de hortensias para que no se viera tan vacío. Y pues bueno, así quedaría la portada de este mes, sin duda una de mis favoritas hasta el momento. Ahora voy a pasar a la siguiente hoja y como usé un plumón de alcohol para pintar el cielo de la portada, obviamente se traspasó un poco al reverso y no me gustaba cómo se veía, así que decidí cubrir toda la página con este papel decorativo. Después, para integrar mejor la división entre las hojas, coloqué esta cinta con diseño floral que en verdad es muy bonita, y del lado derecho voy a estar dejando un espacio para pegar mi memo pad con diseño de calendario, pero lo voy a estar usando para mi habit tracker. A mí me gusta muchísimo organizar por colores, así que conforme van pasando los días voy marcando pequeños círculos de distintos colores dependiendo del hábito que cumplí ese día. Este método me funciona muy bien y se ve súper visual al final del mes. También estuve decorando ambas páginas con los stickers y las cintas de la colección de Hinoki, y antes de que se me olvide, la página del lado izquierdo lo dejé lo más libre posible porque ahí será mi sección de mi brain dump. Vamos a pasar a nuestra última página, que sería la de mi planeación semanal, y comencé recortando un pedazo de la hoja para hacer un estilo Dutch door, que es uno de mis favoritos, y justo con el papel decorativo que me sobró en la anterior página voy a estar colocándolo en esta división, al igual que la misma cinta, solo que esta la recorté a la mitad y lo coloqué en ambos lados para mantener la armonía. Después, con esta washi tape de color liso, que es entre un azul y morado, voy a estar decorando las páginas que no recorté, y con eso empiezo a darle forma a mi primera página de la semana. También estaré utilizando algunas sticky notes, más stickers para complementarlo. Este estilo de diseño me encanta porque puedes variar muchísimo la configuración y se adapta súper bien a cualquier temática. En la hoja que recorté es donde escribí los días de la semana, y en las otras dos pues va variando el diseño. En la primera dejo un espacio para notas, pendientes, frases, es una hoja bastante libre, y en la última página igual lo decoro con papeles, notitas, igual es bastante libre el diseño, pero sí que lo dejo más exclusivamente para anotaciones, tareas, ideas que me vayan surgiendo, pero para la próxima semana. Lo bonito de las planeaciones es que tú puedes ir ajustándolo según tus necesidades, y algo que me gusta mucho en general del bullet journal es eso, que no hay una forma correcta de hacerlo, cada quien lo adapta a su estilo, su ritmo y lo que necesita en ese momento. Para mí siempre va a ser un espacio muy creativo, pero a la vez personal. Este es el resultado final de mi bullet journal del mes de agosto. Esta temática sin duda ha sido una de mis favoritas. Tiene esa vibra tranquila y acogedora, pero a la vez veraniega. Como les dije, me inspiré en estos paisajes en Japón, exactamente en esas zonas rurales donde todo se ve tan tranquilo y en paz. De hecho, tengo un buen de imágenes guardadas en Pinterest, o sea, literal, tengo un tablero lleno de ello, y sin duda son tan bonitos e inspiradores. Obviamente la portada fue una de mis páginas favoritas. Me encanta que sea doble portada, ya que le da ese toque muy creativo. De igual forma, las otras páginas son igual de bonitas, y yo creo que es por la combinación de tonos, las texturas, los stickers. Siento que hacen una buena armonía entre todos ellos. Pero bueno, espero que el video de hoy te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que en la descripción del video te voy a estar dejando los links de todos los productos que usé junto a mis códigos de descuento por si les interesa. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó, y nos vemos para la próxima.